que nos lea la semblanza curricular del licenciado Joaquín. Adelante, maestra. Gracias, maestro Tomás. Bienvenidos a todas y a todos. Licenciado Joaquín, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y me permitiré leer algo sobre la trayectoria académica del licenciado. Joaquín Arturo Díaz Ríos es licenciado en Administración de Empresas con la especialidad en Evaluación Financiera y Socioeconómica de Proyectos de Inversión por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de la FE México, operadora nacional de 5 programas internacionales de FE, Foundation for Environmental Education, Blue Flag, Green Key, Eco Schools, Learning About Forest, and Young Reporters for the Environment. Estos programas otorgan distintivos internacionales a playas marinas, embarcaciones, hoteles y escuelas, los cuales son considerados por la Secretaría de Turismo de gran importancia para el Sistema Nacional de Certificación Turística en el país. Ha tomado cursos para emprendimiento de auditores e implementación de sistemas de gestión para la calidad en el Instituto Mexicano para la Normalización y Certificación, INC. Asimismo, cuenta con cursos sobre identificación y cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero, GEI, herramientas para la generación de una estrategia oportuna impartidos por la Asociación de Normalización y Certificación, ANSE. Muchísimas gracias, licenciado Joaquín, y pues bueno, lo escuchamos y sea usted bienvenido. Gracias, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos, gracias por la invitación y quiero ver si puede un colaborador mío compartir la presentación porque no lo he podido lograr yo. Rebeca Sánchez Mijanos, por favor, si puedes empezar a compartirla. A ver si, no sé si tengan que habilitar por parte del administrador. No se preocupe, ya se ve, licenciado. Perfecto. Bueno, pues FI México, la Foundation for Environmental Education en el país, es una organización no gubernamental que forma parte de la red internacional, red global, de organizaciones que están muy enfocadas al tema del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible debemos de entenderlo como la capacidad de emprender sin dejar a un lado la responsabilidad ambiental que tenemos con el uso, aprovechamiento sostenible, responsable de los recursos naturales. Esta organización lo hace a través de 5 programas, como ya lo comentó, como se comentó anteriormente. Esos programas son Eco Schools, Learning About Forests, Young Reporters for the Environment, Green Key y Blue Flag. Hay 2 programas que están enfocados directamente al desarrollo sostenible del sector turístico, que son Green Key y Blue Flag. En tanto que Eco Schools, LEAF y Young Reporters se enfocan a empoderar y dar voz a los jóvenes para la protección del medio ambiente. Esto es, estamos buscando crear conciencia entre la comunidad que pronto estará tomando las decisiones para permitir que este mundo no colapse, que la Tierra no colapse. Tenemos que entender que nuestro planeta tiene la capacidad de purgar una enfermedad que somos los humanos de alguna forma, ¿no? La capacidad del humano de permanecer en la Tierra depende de lo que podamos nosotros emprender en estas generaciones. El planeta permanecerá, nosotros no lo sabemos. Sé que suena catastrófico, pero esa es la realidad. Por favor, la siguiente, Rebe. En la última reunión internacional que tuvimos con 77 países que forman parte de esta red global, llegamos a una conclusión. Tendríamos que establecer una estrategia 2030, lo llamamos, es decir, para los próximos 10 años, que ya estamos trabajando desde el 2020 en la misma, pero en 3 grandes ejes. Llamamos a esta estrategia Gaia como la diosa griega de la tierra, y esta busca a través de acciones específicas y metas que debemos de establecer junto con todos los stakeholders, con todas las personas, con todos los grupos de interés que están involucrados en mantener la viabilidad de la raza humana,
Debemos de comprometernos todos para que esas grandes prioridades se lleven a cabo. No es algo que deba hacer el de frente, no es algo que deba hacer la persona que está al lado, es algo que tenemos que hacer como personas, como seres humanos, como comunidades, como raza. Ese plan está desarrollado para poderlo medir. Algo que no es medible cuantitativamente no es evaluable. No podemos decir estamos trabajando bien, estamos trabajando mal. Tenemos que medirlo, tenemos que evaluarlo. Por eso nosotros estamos definiendo la forma en la que se van a monitorear y evaluar en base a Key Performance Indicators, es decir, indicadores de desempeño. Esos tres grandes rubros son el cambio climático, la contaminación ambiental y desde luego la biodiversidad global, proteger la biodiversidad global. Ese balance que debería de existir, aún con las actividades antropogénicas, debemos de buscar que exista ese respeto, ese balance y desde luego el desarrollo sostenible. Insisto, el desarrollo sostenible es no podemos nada más cerrar la llave o apagar la luz, sino tenemos que hacer acciones, definir actividades, programas, proyectos, definir la presencia del ser humano, pero de una manera equilibrada, respetuosa con el medio ambiente. La siguiente, por favor. ¿Cuál es nuestro horizonte de planeación? Lo comentaba ya anteriormente. Al 2030 debemos de tener la capacidad de definir nuestro avance, de saber cuáles han sido nuestros resultados y desde luego el poder influir en el mayor número de personas posible, el mayor número de comunidades, de gobiernos, de países, para que podamos establecer una acción que tenga un impacto verdaderamente positivo y medible. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo estamos buscando en FEE, en la Foundation for Environmental Education? ¿Cómo estamos buscando, cómo estamos visualizando, cómo estamos planeando actuar? Pues bueno, buscar mitigar de manera efectiva la huella de carbono mediante sinergias entre los actores de nuestros programas. Habrá cosas que no podamos hacer en FEE, pero lo que podamos hacer y lo que podamos definir, lo tenemos que hacer e, insisto, evaluar. Desde luego, no debemos de perder de vista que nosotros somos una fundación para la educación ambiental, por lo tanto, es nuestro papel y nuestro papel transversal en todos los programas que operamos, el generar conciencia, responsabilidad, acción, generar y provocar ciudadanos con conciencia que sepan cuál es el impacto ambiental de sus acciones y sus actividades diarias. Lo que no sabemos que estamos impactando de manera negativa, no podemos corregirlo. Entonces debemos de establecer un paralelismo y un conocimiento pleno de lo que hacemos, cómo impactamos y cómo podemos solucionarlo. ¿Cuáles son las reacciones medioambientales que debemos de enfrentar en casa para ser responsables en términos ambientales? Desde luego, el tema de proteger la biodiversidad global, pues es uno de los grandes rubros que afectan de manera inmediata al ser humano. Los ecosistemas están siendo depredados, se están degradando y las acciones de protección que toman los gobiernos, que toman las organizaciones, no han sido suficientes. Debemos de generar esos agentes de cambio positivo que sepan cuál es su acción particular, cuál es la actividad particular que pueden emprender para poder, desde luego, proteger la biodiversidad de manera global. Esa acción de impacto, esa acción local que tenga un impacto global. Desde luego, a través de Blue Flag, particularmente, en el cual ya les explicaré un poquito más adelante de qué se trata, pero buscamos fomentar zonas costeras prósperas y equilibradas. Generar acciones de crecimiento de las poblaciones polinizadoras e impulsar el uso de infraestructuras eficientes. Esos son los subtemas que a nivel global estamos buscando enfrentar, insisto, a nivel global con la red de FEE. Reducir la contaminación ambiental. Hay acciones específicas que podemos y debemos tomar
y aunque suene romántico, pero tiene que ser así, tenemos que empezar en casa, hacer más con menos, impulsar las economías circulares, from cradle to cradle, de la cuna a la cuna. Debemos de buscar la forma en la que podemos reintegrar lo que utilizamos de los recursos naturales, cómo reintegrarlo de manera responsable de vuelta a la naturaleza. El ejemplo más clásico, y que es un cliché, el uso del unicel. Un vaso de unicel el uso del unicel tarda hasta 500 años en atomizarse y aún así sigue siendo un agente contaminante. Debemos de detener el uso del unicel o de los plásticos lo más posible, desde luego, ¿no? Esto va enfocado, como bien lo pueden identificar, a hacer el uso eficiente de los recursos naturales, agua, aire, tierra, y sobre todo esto lo podemos y lo debemos hacer a través de crear agentes de cambio positivo. ¿En dónde? En las escuelas, en la educación, en las empresas, en los hoteles, en las playas, en cualquier espacio en el que podamos difundir lo que se debe hacer, y no porque haya sido decisión de 77 personas, sino porque es un diagnóstico que todos los días podemos ver que es catastrófico en nuestras redes sociales. Es algo que tenemos que hacer y no podemos esperar a que lo haga la persona de al lado. Adelante, por favor. Desde luego, tenemos que buscar evitar atomizar nuestros esfuerzos. Hay muchas organizaciones, muchas iniciativas gubernamentales que buscan el mitigar el impacto ambiental o el compensar el impacto ambiental de las actividades antropogénicas. Nosotros, como parte de FI Internacional, hemos decidido alinearnos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Si ya hay un diagnóstico, si hay una iniciativa que esté sistematizada, que esté buscando el mismo objetivo que nosotros, ¿por qué no alinearnos? Gaia 2030, que es nuestra estrategia, está alineada a los programas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Es ahí donde debemos enfocar nuestros esfuerzos, por lo menos nosotros como organización en México lo estamos haciendo y nuestros programas se enfocan a esos objetivos. Todos tienen el eje transversal de la educación ambiental. Insisto, aunque suene romántico, aunque suene inocente, pero es en la educación ambiental donde podemos encontrar la forma de crear agentes de cambio positivo. Adelante, por favor. En FI México, específicamente nuestra organización en México, la representación de esta ONG global, buscamos generar agentes de cambio positivo a través de nuestros programas. Y desde luego, enfocándonos a nuestra generación, lo que podamos hacer en las generaciones que estamos en el nivel de toma de decisiones y de acción, y de las generaciones futuras. Insisto, aquellas generaciones que están en la secundaria, en la preparatoria, en la primaria, son los que van a tomar las decisiones en un futuro próximo, inmediato. Entonces, son a ellos a los que debemos dar el mensaje de qué es lo que podemos y debemos hacer. Nosotros nos visualizamos como una institución líder queremos ser la institución líder en el país para implementar esos objetivos a través de nuestros programas. Desde luego, hemos logrado ser líderes como México, como organización a nivel internacional, en varios de nuestros programas. Es decir, nosotros estamos compitiendo, estamos desarrollando competencias y somos competitivos y hemos logrado más cosas como organización que otras organizaciones de otros países que forman parte de esta red, que llevan 20 años trabajando y nosotros hemos logrado mucho más. Es decir, en México hay una generación preocupada y ocupada por el medio ambiente. Nosotros nos visualizamos como líderes y visualizamos a nuestro país un país líder. Adelante, en términos ambientales, desde luego, ¿no? ¿Cuáles son
cuáles son los programas, cómo hacemos para trabajar en playas, por ejemplo, a través de Blue Flag. Ustedes, cuando puedan tener la oportunidad de visitar desde luego nuestra página a nivel global, a nivel FinMéxico, blueflagmexico.org, podrán ver lo que hacemos en pequeñas, en pequeñas porciones de playa, en 2 kilómetros de playa, en 2 kilómetros cuadrados de playa. Hemos logrado que se cuide que se operen de manera ambientalmente responsable a través de 4 grandes rubros: información, educación ambiental, gestión ambiental, es decir, el respeto a los espacios y especies que están en torno a la playa, no nada más en la zona de arena, sino respetando, buscamos evitar que se deprede el mangle, buscamos que no se introduzcan especies no nativas, estamos buscando que se concientice a los visitantes de las playas de la importancia del respeto ambiental que se merecen esos espacios. Monitoreamos calidad de agua, atrás por favor, monitoreamos la calidad de agua y desde luego también en términos de turísticos buscamos que haya seguridad y servicios. Los servicios tales como guardavidas, ¿no? Green Key es otro de los programas enfocados a temas turísticos. Es un distintivo que se otorga al sector turístico, al sector hotelero. Nosotros tenemos una alianza con 2 grandes grupos hoteleros que son NH y Grupo Posadas, y lo que buscamos es, primero, que identifiquen cuál es el impacto ambiental derivado de sus operaciones y cómo disminuirlo. Para darles un ejemplo muy claro, en un hotel, el Sheraton el Sheraton Bugambilias de Puerto Vallarta, logramos reducir en poco tiempo, me refiero en 2, 3 años, lograron reducir a través de las prácticas de educación ambiental y de saber y medir cuál era su impacto ambiental, el 30% del consumo de energía eléctrica. Solamente hablando de energía eléctrica, no se midió en ese momento otro tipo de energía como los combustibles, gas, en fin. Eso desde luego tuvo un beneficio porque dejaron de pagar una cantidad importante a la CFE por consumo de energía eléctrica y desde luego dejaron de emitir, dejaron a un lado emisiones, un importante número de emisiones al medio ambiente, ¿no? Adelante, por favor. El programa que lidera, estos son los que siguen, que es EcoSchools Leaf y Young Reporters, es EcoSchools. Nosotros trabajamos con un importante número de escuelas en todo el país para poder generar esos agentes de cambio positivo y sobre todo comprometer. No se trata solamente de concientizar, sino de establecer un compromiso y tomar acciones específicas. Eso hacemos en EcoSchools. Nos apoyamos en EcoSchools con otro programa que se llama LEAF, que es Learning About Forests, aprendiendo de los bosques, y estamos desde luego buscando también concientizar en la necesidad de aprovechar de una manera responsable, sostenible, los bosques, porque ese es uno de los grandes temas en el mundo, ¿no? Que se sigue depredando y degradando los espacios de bosques. Adelante, por favor. Y Young Reporters, que es el que comentaba también, es un programa que estamos a punto de iniciar su operación en México. Vamos a generar esos jóvenes reporteros que puedan investigar, que puedan difundir de manera adecuada la responsabilidad que tenemos y cuáles son los grandes problemas que tenemos que enfrentar como personas, como sociedad y como raza en el país, y que podamos aportar de manera efectiva en esta gran iniciativa de proteger el medio ambiente. Bueno, pues estos somos nosotros. FinMéxico opera en Blue Flag. Desde el 2012 iniciamos este programa en el país y en relativamente pocos años, 8, 10, 9 años, 8, 9 temporadas, llegamos al 13º lugar de 46 países que operan este programa a nivel internacional. Esto es algo que refleja el interés que hay
en las costas por proteger sus playas, por operarlas de manera responsable. ¿De quiénes hablo? De gobiernos municipales, hablo de hoteles, hablo de ¿cómo se llama? De playas. También estoy muy orgulloso de decir que somos el primer lugar en número de sitios Blue Flag en América. Es decir, tenemos más sitios Blue Flag que Canadá, que Estados Unidos, que está iniciando apenas, pero que Canadá. Estamos por arriba de Brasil, Puerto Rico, República Dominicana, que son países que tienen una gran tradición en FI internacional. En el país tenemos esta alianza, este trabajo en conjunto en 9 estados que abarcan 16 municipios. Tenemos en total 90 sitios Blue Flag, que están englobados con 9 marinas, 62 playas y 25 embarcaciones de turismo sostenible. Cuando ustedes van, por ejemplo, de Cancún a Isla Mujeres, a Playa Contoy, si toman un bote de turismo ambientalmente responsable como son los que tenemos ahí, que es Cancún Sailing, podrán asegurarse de que hay actividades de educación ambiental, que son botes que respetan el no deteriorar los espacios sobre los cuales, los espacios naturales que están aprovechando y promoviendo. Con respecto a Green Key, son 65 países los que operan este programa. Nosotros somos el primer lugar en América. Nosotros somos el 6º lugar mundial. Esto de 65 países es un gran número. Estamos hablando que hay países con los que competimos como Holanda, Francia, que tienen muchísimos hoteles que operan bajo Grecia. Estamos dentro de ese top 6 que muchos pelean y que llevan años y que no han podido lograr. Y nosotros como FI México lo hemos logrado. Estamos prácticamente en todo el país, en 71 estados, 72 municipios. Son 164 hoteles los que a través de prácticas ambientalmente responsables que han aprendido con nuestro eje transversal de la educación ambiental, han logrado disminuir su impacto ambiental, el impacto ambiental derivado de sus operaciones. Son grandes, son 13 lineamientos que tienen que medimos de manera cuantitativa. Es decir, no hacemos un checklist, no decimos está bien, está mal. Estos hoteles están sujetos, y las playas también, a una evaluación constante y están muy comprometidos con el programa. Esto le genera competitividad. Un sitio Blue Flag, un sitio Green Key, está identificado a nivel internacional como sitios ambientalmente responsables, y el turismo ambientalmente responsable está creciendo. Entonces, hay turistas que están buscando siempre una playa que sea limpia, que sea operada de manera responsable. Es creciente el número de visitantes que llegan al país buscando un hotel que tenga también, que esté trabajado bajo estas características también. El gran eje transversal, EcoSchool, nuestro programa que es el motivo principal de nuestra organización, trabaja ya con 76 instituciones a nivel nacional. Nos falta, desde luego, si nos comparamos con el número de escuelas que hay en el país, pues son muy pocas las que tenemos, pero hemos logrado algo muy importante, ¿no? Porque tenemos 14 estados, estamos trabajando en 14 estados, y ojalá en el futuro pudiéramos trabajar, en el futuro inmediato, con la Universidad Autónoma del Estado de México. Creo que sería un gran honor que pudieran hacer un ecocampus, que pudiéramos medir y trabajar para poder mejorar o mitigar ese impacto ambiental que tenemos solamente por el hecho de asistir a la escuela. Entonces creo que es un reto que FI México lanza a la UAM para que podamos trabajar algún programa con ustedes, desde luego. Y bueno, pues otro de los programas que operamos es Learning About Forests en México, y pues bueno, aunque tenemos 5 instituciones, son 5 instituciones que trabajan ya de manera cotidiana, buscando sensibilizar sobre la importancia de los bosques, su protección y su aprovechamiento responsable. Adelante, por favor.
Bueno, pues una de las herramientas que utilizamos, porque son muchas las cosas que hacemos, pero una de las grandes herramientas es la economía circular, ¿no? Como decía, from cradle to cradle, de cuna a cuna, cómo integrar nuestras actividades a un desarrollo sostenible. Desde luego es repensar, reestructurar los modelos de negocio, no solamente los modelos de negocio, sino los modelos de cómo utilizamos esos recursos naturales, cómo podemos optimizar la utilización de esos recursos naturales en cuanto a cantidad, en cuanto a cómo reintegrarlos a la naturaleza. Les voy a dar un ejemplo, el embalaje, el empaque. Simplemente vean el empaque de lo que ustedes compran, de un teléfono celular, de unos zapatos. A veces el propio empaque es el doble o el triple de lo que debería ser, ¿no? Los alimentos. Entonces, ¿por qué no buscar y presionar para que los proveedores de estos servicios, productos, repiensen, tengan una reflexión sobre el poder reducir ese impacto ambiental en sus cadenas productivas, en sus cadenas de distribución? Hay muchas alternativas, pero para lo cual tenemos que educar, tenemos que hacerles saber cuál es ese impacto, ¿no? Medirlo, evaluarlo y proponer acciones. Bueno, desde luego reducir ese consumo indiscriminado que tenemos a veces de plásticos, de energía, de agua, de todo lo que requerimos de manera cotidiana. El reciclar, es decir, el buscar siempre productos que puedan ser reciclados de una manera efectiva. Me refiero a la manera efectiva a que no sea más caro el reciclarlos que dejarlos así, ¿no? Porque el reciclar, por ejemplo, el plástico, el aluminio y otras materias primas, a veces llevan una gran cantidad de energía y de agua. También regresamos al tema de repensar, ¿no? Reusar, reutilizar lo que podamos, ¿no? Es decir, recuperar, reparar los productos y alargar esa vida útil. Muchos productos han ido cambiando con el tiempo, se han ido integrando a un esquema de consumismo, de solo consumir, 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 y no los reutilizamos, no los reusamos. Hay que buscar sensibilizar lo más posible a través de nuestros agentes de cambio positivo a todos los grupos, a todos los stakeholders, es decir, los grupos de interés, productores, distribuidores, consumidores, de cuáles son las mejores formas que podemos hacer para un producto o un servicio en especial. Podemos y debemos presionar a todos los involucrados. Rediseñar, innovar en la materia prima para reintroducir al ciclo económico. No podemos parar el mundo, no podemos parar el ciclo económico. No podemos simplemente apagar la luz para no producir un consumo de energía excesivo, sino debemos de utilizar solamente la energía eléctrica que debemos utilizar. Adelante, por favor. Nosotros buscamos a través de nuestros programas impulsar esa economía circular, sensibilizando, educando, comprometiendo y generando acciones efectivas. Desde luego tenemos que reconocer y tenemos que saber que hay una normatividad y debemos de verificarlo, que es el cumplimiento de esa normatividad, ¿no? Y nosotros lo hacemos a través de nuestros programas. Por ejemplo, la gestión responsable de residuos. Hay una ley que debemos de seguir y nosotros buscamos en nuestros programas que se cumplan esa normatividad. Desde luego, con nuestros colaboradores, con nuestros estudiantes, autoridades, nuestros aliados, buscamos impulsar competencias y competitividad, una conciencia ambiental, por ejemplo, con el tema de las 5 R's que habíamos visto. Debemos de tener también en cuenta la importancia de la comunidad. Debemos de tomar en cuenta que una economía circular no se puede concebir sin que haya la generación de empleos, recuperar espacios públicos, cambiar hábitos de consumo, pero debemos de generar también identidad y responsabilidad sobre lo que es la economía circular y cómo podemos
ser ambientalmente responsables. ¿Cómo podemos aportar en el desarrollo sostenible? Debemos de buscar reducir nuestra huella hídrica y la de carbono, pero debemos de hablar de manera coloquial también con todos los involucrados sobre qué es la huella hídrica, cuál es la huella de carbono y cómo mejorarla. Cómo mitigarla, cómo compensarlo. Lo que no podamos mitigar, es decir, disminuir, debemos de compensarlo, es decir, debemos de ser responsables y decir, esto no lo pude mitigar, pero sí puedo compensarlo. No puedo, si utilizo 10 kilos de papel porque es parte del negocio o porque es parte de la educación o porque es parte de las actividades que no se pueden mitigar, pues entonces debemos de buscar programas como para compensar como reforestación o restauración de bosques, ¿no? Todo esto debe de ser a través de la generación de agentes de cambio positivo. Nosotros en FIMéxico lo hacemos en las playas, en las marinas, a través de nuestras embarcaciones de turismo sostenible, en los hoteles y en las escuelas, desde nivel básico hasta nivel medio superior y superior. Entonces, siempre buscando que nuestras actividades y nuestro mensaje vaya enfocado al tema de un esquema sostenible, ¿no? La siguiente, por favor. Creo que no me he pasado el tiempo, pero la última reflexión que quiero hacer es la importancia de estas tres palabras, ¿no? Tomar conciencia como personas, como comunidad, como raza. Tomar la responsabilidad, es decir, yo soy responsable, no soy no podemos evitar el saber cuál es nuestro papel negativo, pero también el positivo que podemos tomar. Y el papel positivo que podemos tomar como agentes de cambio positivo es el tomar acciones inmediatas en casa, disminuir el consumo de carnes, disminuir el consumo de energía, de agua, son cosas que podemos hacer de manera cotidiana. No es algo que que debamos esperar que haga el vecino, la gente de enfrente, ¿no? Pues es hasta aquí lo que yo quería compartirles. Creo que hay un espacio para preguntas. Si así lo ven bien, pues estoy pendiente. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Ahora daríamos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Comentarle a todos aquellos que nos siguen a través de Facebook que puedan realizar sus preguntas a través del chat y les estaré dando lectura. Iniciaríamos la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, maestra Noelia. Licenciado, muchísimas gracias por su exposición. Le agradezco mucho, sobre todo, que haya tenido la oportunidad de participar con nosotros. Y bueno, mi pregunta tiene un poco que ver con el vínculo que pudiera realizarse a través de la Fundación y nuestros estudiantes, de tal suerte que ellos pudieran aportar de manera positiva a la Fundación, ya sea a través de prácticas, servicio social. No sé si hay alguna posibilidad de que pudiera crearse un vínculo en el que nuestros estudiantes puedan aportar, porque definitivamente tenemos un gran capital humano, entonces no sé si existe alguna posibilidad, si ya existe un vínculo previo que ustedes tengan con la universidad o si se pudiera crear. Hasta donde tengo entendido, creo que 2 egresadas de su facultad trabajan actualmente conmigo y al menos una persona de servicio social, Cristian, creo que está trabajando con nosotros también, y estamos abiertos de luego porque pues siempre tenemos la necesidad
de difundir cada vez más esto que se hace, ¿no? Son los esfuerzos aislados, es lo que tenemos que evitar, ¿no? El atomizar esos esfuerzos. Tenemos que integrarnos también con compartir la forma en la que trabajamos y, como les decía, ese reto de que tal vez la, la facultad que a la que ustedes pertenecen pudiera ser parte, pudiera ser EcoSchools, pudiera ser un FI EcoCampus, una cuestión así. Sería cuestión de que pudiéramos sentarnos a ver cómo podemos hacerlo, ¿no? Y sí, por supuesto, o sea, la dirección la dirección de correo electrónico que está al final de la presentación, que es joaquin.diaz@femexico.org, finmexico.org, es a donde se pueden dirigir, desde luego, y el teléfono también está, es 217-1631, aunque estamos ahorita por cuestiones de la contingencia, pues a veces no estamos tratando de trabajar en horarios reducidos, pero la dirección, por supuesto, es algo que creo que debemos hacer, creo que debemos de reproducir, y nosotros hemos aprendido mucho con la gente que ustedes han preparado, con nuestros colaboradores. Estamos muy orgullosos de decirlo, que con la gente que hemos trabajado de la UAM, ha resultado gente muy comprometida, conocedora, y ha aportado muchísimo a la organización, y debemos de seguirlo haciendo. Muchísimas gracias, licenciado. Estaremos en contacto entonces. Claro, por supuesto. Muchas gracias, maestra Noelia. Muchas gracias, licenciado. Cristian Beitia, adelante. Hola, buenas tardes, licenciado. Bueno, yo quería preguntar que, bueno, ahorita con este tema de la pandemia, pues cómo se han ajustado o reajustado, pues, los modelos que ustedes implementan para, pues, lograr una mejor sostenibilidad en el medio ambiente. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Es una gran pregunta, porque finalmente nos hemos dado cuenta que hay alternativas sostenibles para poder operar la organización. A veces, con el simple hecho de la operación diaria de oficina, nosotros hemos visto que hemos desarrollado que podemos desarrollar esquemas en los cuales podemos evitar transporte. Hay emisiones, desde luego, y aunque sea una o dos personas las que dejan de generar lo que sea, lo poquito que sea de consumo de combustible, es importante. Desde luego que la operación en las escuelas nos representó un gran reto, porque pensábamos, ¿cómo vamos a lograr que los niños de kinder, porque también tenemos niños de kinder, o los mismos maestros puedan, con una carga de trabajo adicional a la gran carga que tienen de operación diaria, de calificar y cumplir con un programa, además cumplir con los 7 pasos que deben de seguirse para hacer EcoSchool? Y nos hemos encontrado con grandes experiencias, porque hay una gran responsabilidad. Los que hemos creado algo que es muy importante, crear identidad. Los alumnos que forman parte de la red EcoSchools México se identifican de una manera muy clara y muy activa con el programa. Hemos logrado que ellos nos muestren cómo trabajan en su casa, cómo logran que su familia deje de consumir energía eléctrica, con el simple hecho de que ellos se conviertan en un agente de cambio positivo, ¿no? Con respecto a los hoteles, que es otro de los programas que operamos, ha sido más complicado, porque de tener un promedio de 70-80% de ocupación, el bajar a un 20% de ocupación, pues ha sido un impacto muy grande. Y si tomamos en cuenta que el sector turístico en México representa 9 puntos del Producto Interno Bruto, pues es un impacto económico muy fuerte. Entonces, aún así logramos convencer con razones ambientales, con razones de viabilidad, porque es algo que tenemos que considerar. El medio ambiente no debe ser un obstáculo. El cuidado del medio ambiente o la responsabilidad ambiental no debe ser un tema que asuste a un productor.
que sea un obstáculo para una cadena productiva. Al contrario, tiene que ser parte del negocio, tiene que ser parte, porque estamos hablando de desarrollo sostenible, tiene que ser parte del plan de negocios. Y con Grupo Posadas y con NH logramos que ellos se den cuenta que deberían de ser competentes y competitivos a nivel internacional con una estrategia ambiental. Entonces ha sido un reto, pero lo hemos logrado. Y al contrario, con respecto a otros países, que para este año tuvieron menos playas, menos hoteles y menos escuelas, me refiero al 2021, nosotros logramos incrementar el número de sitios con los que estamos trabajando. Entonces es una pregunta pues que representa la preocupación de esta contingencia global, pero también es lo que nosotros tomamos como un reto. Cualquier adversidad debemos de tomarla como un reto. Nosotros en FIMéxico lo tomamos y logramos cosas importantes, ¿no? El simple hecho de estar hoy con ustedes, con la universidad, que es el alma mater de mucha gente aquí en el Estado de México. Mi hijo asiste a la universidad en la Facultad de Derecho. Nos da la oportunidad de llegar a más gente, de crear 3, 4, 5, 10 agentes de cambio positivo que a su vez van a crear a 5, 10, 15 personas más como agentes de cambio positivo. Y lograrlo a través de medios no tradicionales es todavía más importante. Entonces, espero que te haya contestado tu pregunta, haya dado buena respuesta a tu pregunta, Cristian. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Liz. Adelante, maestro Rubén. Hola, buenas tardes, licenciado Joaquín, excelente presentación, le agradezco mucho. Creo que nuestra comunidad de nuestra licenciatura, dentro tal vez en su formación académica, tal vez está incursionando algunos años atrás por trabajo de egresados, pero también dentro del plan de estudios en los enfoques de los impactos turísticos, ambientales, pero tal vez lo que sí nos hace falta un poco es trabajar la parte como de toda la parte de las playas, ¿no? Pero también en función de eso, pues creo que la parte de la importancia del marco legal, y creo que tal vez a algunos nos cuesta mucho trabajo poderla relacionar directamente con el campo laboral. Y de ahí va, no tal vez una pregunta, pero sí tal vez sí me gustaría que en pocas palabras usted les pueda comentar la importancia a nuestros alumnos de la normatividad, de la legislación, de este proceso de auditoría de carácter internacional, nacional o estatal, y cómo es esa aplicación realmente. Es decir, que pues no solamente es como que me voy a aprender una norma, sino es más cómo aplicarla. Tal vez que pudiera comentarlo hacia nuestra comunidad que nos está escuchando. Muchas gracias, maestro. Sí, efectivamente, la normatividad en general se hizo para cumplirla. Desafortunadamente, muchas veces somos muy creativos para evitar el cumplirla, ¿no? Si nosotros responsabilizamos de manera adecuada a nuestros alumnos desde la universidad, desde la preparatoria, en el impacto real que tiene cualquier actividad, cualquier línea de producción, cualquier actividad antropogénica, y creamos agentes de cambio positivo, insisto, suena muy romántico, pero es la única forma en la que podemos hacerlo. Podemos crear gente consciente. Por eso hablamos de conciencia, responsabilidad y acción. Si nosotros somos conscientes de la importancia, desde ahorita creamos agentes de cambio positivo que sean conscientes de la importancia de cumplir una normatividad que ha sido diagnosticada, evaluada, medida, legislada, vamos a poder tener una generación más responsable, ¿no?
Creo que es muy importante, desde luego, conocer el marco legal. Creo también que es perfectible en muchos aspectos. Y lo más importante es conocer nuestro impacto personal, ¿no? Esa normatividad, por ejemplo, la ley de cambio climático, yo tuve el conocimiento de una empresa que prefería pagar esta ley del cambio climático es un ejemplo. Dice que si una empresa produce más de 25,000 toneladas de CO2, debe de hacer un reporte y debe de buscar acciones de mitigación y compensación. Yo conocí una empresa, no voy a decir nombres, pero que prefería pagar la multa a pagar las acciones para cumplir con la normatividad. Pero ahí venía un deterioro, desde luego, de los dueños, desde luego de quien medía y desde luego de los abogados, ¿no? Que decían, prefiero que se pague. Le recomendaban al dueño que preferían que se pagara la multa. Después de un tiempo platicábamos con el contacto que yo tenía ahí y logramos establecer, bueno, se logró establecer que era prácticamente pagar lo mismo de alguna forma y que era muy importante la imagen de la empresa, porque hay algo que se llama responsabilidad social, ¿no? Es decir, dentro de esa responsabilidad social, por ejemplo, las empresas que cotizan para bolsa tienen que cumplir con un reporte de responsabilidad social dentro de lo que se incluye el trabajo bien remunerado, el trabajo a no menores, en fin, pero también se cumple con parte ambiental. Entonces, es muy importante un ambientalista, lo primero que tiene que conocer, un ambientólogo, lo primero que tiene que conocer es la normatividad. La normatividad legal, la normatividad local, la normatividad nacional, federal en este caso, y desde luego las referencias internacionales. ¿Cuáles son esas referencias? ¿Cuáles son esos compromisos? Pues bueno, la Agenda 2030, lo que se está en los acuerdos de Tokio, los acuerdos de París, o sea, aunque no sean normas, son acuerdos, son compromisos que hemos establecido como países. Y debemos de conocer en dónde estamos, ¿no? ¿Quiénes somos como país, más bien como país? ¿Qué tanto estamos cumpliendo como la norma, ¿no? Muchas veces las instituciones también de educación ni siquiera cumplen con sus manifestaciones de impacto ambiental cuando se construyen. Entonces también ahí viene, ¿no? Es muy importante conocer la normatividad porque por algo se hizo por expertos, se consensuó, se legisló. Entonces, eso es algo que debe ser la guía de todos los días. Y es algo que nosotros en FI México, con estos programas, es lo primero que verificamos. Por ejemplo, en Blue Flag lo primero que verificamos es que lo que se llama Zona Federal Marítimo Terrestre, que es la concesión que se le da a la playa, al operador de la playa, que esté vigente. Nosotros no distinguimos, no premiamos ninguna playa que no esté al corriente en el pago de derechos, en el cumplimiento de esa normatividad. Entonces es algo que tenemos que aprender, no conocerla para evitarla, sino al conocerla para cumplirla, porque pues es un compromiso como sociedad, como país y como raza humana, ¿no? Como a nivel global. Así es, maestro Rubén. Espero haber respondido de manera adecuada. Claro que sí, licenciado Joaquín, le agradezco mucho su aporte. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Gracias, maestro Rubén. Adelante, maestro Armando. Buenas tardes, licenciado. En primer lugar, agradecemos su maestro. participación en esta fecha importante para el ambiente y para la facultad. Y quisiera hacerle dos preguntas. Una, si tienen proyectos de educación ambiental para las zonas turísticas que son manejadas por grupos étnicos. Y la otra, si han verificado cómo ligar los objetivos de la Fundación a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ya que la Comisión uno de sus objetivos es la educación dentro de las áreas naturales protegidas y en la mayoría de los casos no se cumple. Sí. Entonces quisiera saber si han incursionado ustedes
en estas dos áreas para buscar mejorar la situación tanto de nuestras áreas como del manejo turístico que se hace por parte de las etnias en todo el país principalmente. Tenemos como ejemplo los lacandones, que hacen un magnífico manejo de su ejemplo, pero son pocos los casos en donde tenemos una liga directa con las condiciones ambientales del lugar. Sí. No tenemos como tal un caso que pueda yo exponer realmente, pero creo que entonces hay que tomarlo como un reto. Tenemos sitios de ecoturismo aquí en el Estado de México, en los cuales creo que hay algunos esquemas de pago de servicios ambientales también, y las zonas Mazahua, Náhuatl, todas las zonas étnicas que tenemos, deben ser considerados como guardianes de esos espacios que son muy ricos y creo que es algo que podríamos hacer. A lo mejor podemos encontrar una agenda en conjunto, maestro Armando. No Sí. estamos trabajando más que con escuelas actualmente urbanas. Tenemos algún ejemplo con escuelas con alumnos de capacidades especiales, pero no hemos podido ni hemos tenido, la verdad, la iniciativa de acercarnos, porque hay que pagar operación, desde luego, ¿no? Como ONG a veces no nos alcanza para ese tipo de cosas, pero creo que es algo que sí deberíamos creo que debemos establecer con ustedes a lo mejor explorar alguna agenda con el tema de las etnias, ¿no? Con el tema de CONAMP, hemos explorado particularmente con playas el trabajar esos parques, ¿no? Trabajar en esos parques. Justamente la próxima semana yo voy a estar en Loreto, en Baja California Sur, para ver cómo trabajamos con la CONAMP en esa zona para la protección de espacios costeros. Hay una dificultad que es muy clara, los recursos, los presupuestos asignados a CONAMP son cortos. Entonces, yo alguna vez vi en las Islas Marietas, en Nayarit, pues un guardaparque para una gran cantidad de turistas que se acercaban a una de las playas, que era un área natural protegida y que pues no había quien la protegiera. Ese es uno de los grandes problemas que se tiene con CONAMP, pero es algo que estamos empezando a trabajar con Loreto. Empezamos a trabajar algo también ¿cómo se llama esta playa? En Balandra, en Baja California Sur también. Puerto Balandra. En Playa Balandra. No se ha concretado, pero sí es algo que tenemos en nuestra agenda, ¿no? Particularmente en el tema de sitios costeros. Entonces, pues es algo que estamos muy, muy abiertos. Y la CONAMP, bueno, más bien en Blue Flag, nuestro jurado nacional, es decir, quienes determinan si una playa es Blue Flag o no de alguna forma, está la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces sí nos hemos acercado, pero no hemos tenido algo que pueda yo decirles claramente si está funcionando. Sería pretencioso y sería algo que no es cierto. Pero sí estamos abiertos, desde luego, a trabajar, y sobre todo aquí en el Estado de México, ¿no? FI México está aquí en Toluca, y creo que pues pues debemos hacerlo en el Estado de México. Justamente hoy, hace rato, tuve una plática con gente de Valle de Bravo, porque están buscando cómo trabajar de manera más responsable, rescatar el lago, ¿no? Porque está siendo está siendo explotado. Entonces estamos en la agenda en varias agendas de áreas naturales protegidas o de áreas que puedan tener una importancia ambiental, de una alta relevancia ambiental para el Estado de México. Y pues desde luego tenemos cercanía con las autoridades, ¿no? Gracias, así es, maestro Armando. Muchas gracias. Gracias, maestro Armando. Antes de pasar a la siguiente pregunta, aquí en el chat, si me permiten, voy a leer un comentario que nos hacen llegar a través de Facebook. La licenciada Maribel comenta: formar parte de esta red internacional abre un panorama a la facultad para ser difundida ante la red de 68 países
que conforman al programa, como bien lo comentó el licenciado Díaz. Es un comentario que nos hacen llegar a través de las redes sociales y daría paso a la pregunta de Roberto Romero. Por favor, Roberto. Sí, antes que nada, muy buenas tardes, muy buena ponencia. Me gustó mucho porque desconocía algunas cositas de las que usted había comentado y creo que despejó un poco mi mente en esa parte. Ahora, la pregunta que yo querría hacer para conocer un poco más, ¿qué tipo de parámetros o indicadores se toman en cuenta en algunos hoteles o playas para saber que hay un cuidado ambiental? Porque si bien hablamos de una normatividad, sí se debe de cumplir ciertas partes, pero a su vez, ¿qué tipo de indicadores se siguen para saber que esa empresa o ese hotel o la playa tiene un cuidado ambiental en la zona? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Roberto. Roberto, perdóname. Sí, que no alcancé a registrar. Es una pregunta que es una inquietud muy legítima, ¿no? O sea, como yo decía, no se trata de decir si trabaja muy bien o trabaja muy mal un hotel. Nosotros los parámetros que medimos es, por ejemplo, cómo disminuyen los programas que implementa un hotel para disminuir el consumo de plásticos de un solo uso. Cuando uno va a un hotel, pues, desde el shampoo, el acondicionador, vienen en pequeños, ¿cómo se llama? En pequeñas botellitas, ¿no? Eso es un contaminante terrible en términos de plástico, ¿no? Hemos logrado que se disminuya, no tengo el número ahorita a la mano, muy importante, el poner los dispensadores no móviles en las regaderas, por ejemplo, evita que se generen muchos plásticos, ¿no? Y lo estamos midiendo. Otra cosa, por ejemplo, no puede haber en el lavabo un flujo, un gasto de agua mayor a 8 litros por minuto en un hotel que es Green Key. Hay hoteles que tú le abres y bueno, la presión es tremenda, ¿no? Entonces nosotros medimos cuantitativamente ese flujo para saber que están cumpliendo y eso no es una normatividad, eso es parte de los criterios de Green Key. Nosotros medimos, desde luego, que no haya fugas. Otro ejemplo, estoy tratando de dar ejemplos muy prácticos para que se pueda entender, ¿no? Revisamos que los empaques de las sedes de cocina, de refrigeradores y todo, no tengan fugas, porque es una fuga de refrigerante y es una fuga de energía. Porque un refrigerador que está abierto o que no está adecuadamente sellado consume más energía y consume mucho más refrigerantes, ¿no? Los refrigerantes también pues son agotadores de la capa de ozono. Nosotros revisamos que en los 160 y tantos hoteles que tenemos como Green Key no exista el uso del R22, que es un refrigerante que ya está prohibido por la normatividad. ¿Por qué? Pues porque es agotante de la capa de ozono. Ese tipo de mediciones, y lo pueden ver de manera muy clara en nuestra página greenkeymexico.org, son las cosas que medimos de manera cuantitativa, ¿no? Desde luego, revisamos que el tipo de productos que se utilizan para la limpieza, hemos tratado de reducir, ahorita por la contingencia es más difícil, ¿no? Pero se estaba reduciendo el uso de cloro. Revisamos que los productos de limpieza no sean certificados de alguna forma por entidades que digan que son menos dañinos que otros. Entonces, ese es el tipo de cosas que hacemos en Green Key. En Blue Flag, lo que revisamos son calidad de agua, es decir, que esté dentro de los parámetros nacionales en enterococos y de los parámetros europeos en E. coli. Es decir, una playa Blue Flag está monitoreada en enterococos y E. coli. Entonces, es importante y es una buena pregunta porque no podemos decir que otorgamos un distintivo, un premio, un reconocimiento a un hotel, una playa, una embarcación, si no tenemos una evaluación cuantitativa. Lo que no se puede medir de manera cuantitativa no se puede evaluar. Y nosotros no emitimos sellos, emitimos distintivos que son otorgados solo bajo el estricto cumplimiento de criterios de orden internacional.
Así es, Roberto, eso es lo que podría yo comentarte y siempre hay mucho más que podríamos ver en nuestra página, ¿no? Que pueden ver en nuestra página, perdón. Ok, muchas gracias. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto. Aranza, Lisbeth, por favor. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, licenciado. Yo tengo una pregunta que es un poquito similar a la que comentaba un compañero acerca de, pues, qué retos han vivido en la fundación, bueno, a lo largo de sus acciones que han realizado. Bueno, ¿qué quiero decir? Que si no han tenido como agentes o personas que hayan como desistido de las actividades que han implementado. Bueno, la primera, yo creo que el cambio de cultura, el cambio de switch, más bien el switch que tenemos que hacer en la mente de todos los stakeholders, es decir, los grupos de interés, ha sido el principal reto, ¿no? Hablamos de tratar con políticos que no siempre están interesados en una agenda ambiental y que a final de cuentas acaban más convencidos de lo que pensábamos, ¿no? Hablamos del reto de llegar con un hotel y decirle, oye, tienes que cambiar estas prácticas que han hecho durante 20 años. ¿Y por qué las vamos a hacer? Pues si quieres ser ambientalmente responsable, tienes que cambiar eh, hasta un poquito la expectativa del visitante, ¿no? O sea, tú insistías, llegas a un hotel y pues lo que quieres es pues, tener tus dispensadores, tus botellitas de plástico, ¿no? Y de momento los ves ya pegados en un dispensador que no te puedes llevar. Ese es un cambio de mentalidad. Convencer no convencer, sino lograr llegar a no a la operación diaria de un profesor que aparte de cumplir de primaria, por ejemplo, de cumplir con un programa, tenga que cumplir con la operación de EcoSchools. Ese ha sido uno de los grandes retos. Sí hemos encontrado gente que ha desistido, han sido pocos. Alguna vez perdimos una playa en Veracruz porque pues no hubo el interés suficiente, ¿no? Por continuar esa operación, pero han sido muy pocos, la verdad, eh, los que se han echado, digamos, para atrás. En Green Key no hemos perdido un gran número de hoteles, al contrario, año con año vamos creciendo. En EcoSchools te puedo decir que hace 3 años eran 5 EcoSchools, hoy son más de 70. Y pues aprovecho para hacer una aclaración con respecto a lo que decía el maestro Armando. Sí trabajamos con la escuela primaria bilingüe indígena, la Octavio Paz en Zihuatanejo. Perdóname, sí estamos trabajando con escuelas indígenas, pero sí sigue el reto de que trabajemos aquí en el Estado de México, ¿no? Y desde luego que con nuestros programas de Green Key también promovemos la cultura indígena comprando. Este es un gran reto que hemos logrado subsanar con nuestros hoteles, a propósito de la pregunta que estoy tratando de responder. Uno de los temas es el consumo regional, ¿no? O sea, el no traer los productos desde el otro lado del país ha sido un reto que se ha logrado enfrentar exitosamente con los hoteles de Green Key, ¿no? Se promueve la identidad cultural de la región, por ejemplo, en Villahermosa hay un mural con la historia de la región y se promueve el comprar cosas de la región también. Y pues es difícil convencer a un hotel, sobre todo a un grupo de hoteleros que compran de manera corporativa, o sea, los productos que tienen de manera centralizada, que adquieren de manera centralizada, el convencerlos de que compren algo de la región, ¿no? Esos son los grandes retos que hemos tenido. En las escuelas, pues ha sido difícil, particularmente con las escuelas públicas que a veces no tienen el apoyo de quien sea, pero a veces no tienen el apoyo y han desistido algunas escuelas, ¿no? Pero finalmente hemos logrado mantener nuestros números de manera creciente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría responderte. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Aranza.
Laura Dominique, por favor. Sí, buenas tardes. Yo nada más quería preguntar sobre las acciones de proteger la biodiversidad global. Comentaba que generan acciones para el crecimiento de la población de polinizadores y pues eso me llama mucho la atención, pues los polinizadores. Entonces quisiera saber, pues, qué acciones relevantes o qué actividades o proyectos han generado en esa parte de las poblaciones de polinizadores, y agradezco la ponencia muy interesante y muy rica en conocimientos y acciones. Muy bien. Lo que nosotros hacemos es, desde luego, hay que ponerlo en perspectiva adecuada, es generar material, ¿no? O sea, no operamos nosotros programas directamente porque no tenemos la capacidad, ¿no? Generamos el material, generamos los procesos y procedimientos para poder, para que cada escuela, por ejemplo, en el tema de las escuelas, genere un proyecto, un programa que puedan aplicar con respecto a su problemática inmediata, ¿no? Es decir, uno de los grandes pasos que tiene que cumplirse para hacer EcoSchools es identificar un problema de la región. Nosotros, como lo decía yo en el programa 2030 de Gaia, buscamos que este año podamos generar más material para sensibilizar sobre la importancia de los polinizadores. Es decir, en el programa que arrancaremos en el ciclo escolar, por lo menos para secundarias primarias, el oficial que es de la SEP, en septiembre buscaremos generar este tipo de materiales. Es a través solamente del material. No operamos programas, acciones, actividades directamente nosotros. Y desde luego buscaremos las organizaciones que sí lo pueden hacer, pero sobre todo lo que buscamos es que en casa los alumnos puedan generar esa pequeña acción que puedan operar de manera personal. Eso es lo que te podría contestar, Laura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Licenciado, si me permite, voy a mencionar un comentario que en las redes sociales nos hacen. Raúl Sinovas menciona, explica el caso de Chahue en Huatulco, que obtuvo en 2013 el primer distintivo Blue Flag de México. Bueno, Raúl Sinovas es un gran aliado, es el operador estrella de Oaxaca. Chahue es una playa, una de las primeras playas Blue Flag que tuvimos en México. Es una playa que tiene icónica para el pueblo de Huatulco. No solamente es un espacio turístico, es un espacio en el que, es más, los fines de año ahí hacen la gente del pueblo se va a esa playa. Yo tengo que dar ese reconocimiento a esa playa porque con muy pocos recursos hacen más con menos, ¿no? Una operación de una playa Blue Flag a veces le resulta costosa a algunos operadores porque piensan que debe ser lujosa. Una playa Blue Flag que tiene el mejor ejemplo de cómo aprovechar los pocos o los recursos que se tienen a la mano es Chahue. Es una playa limpia, una playa que tiene la gran identidad y responsabilidad del gobierno municipal, del gobierno estatal, de Fonatur. Hay mucha gente que está interesada en que esa playa opere de manera responsable y pues de hecho ha aparecido la foto de esa playa en muchas de las publicaciones internacionales. Es un ejemplo de cómo hacer un programa, de cómo identificarse con un programa, hacerlo suyo y que sea un ejemplo a nivel nacional. Ellos fueron la primer playa que obtuvo el 100% de calificación, o sea, sacó 10 de 10 en el 2000, creo que fue 16, 17. Operan muy bien a través de la responsabilidad de mucha gente. No es el aplicar recursos, no es nada más el dispendio, sino es una operación ambientalmente responsable. Y pues qué bueno que anda por aquí Raúl ya
ya vi que él fue el que hizo la pregunta. Pero ese es un gran ejemplo de una playa. Cuando vayan a Oaxaca, a Huatulco, visítenla, y si no, búsquenla también en internet. Es un ejemplo, y nosotros podemos compartirles información de cómo operan con el reuso, reutilización. Me acuerdo muy bien que, por ejemplo, uno de los criterios que tenemos que cumplir en una playa es que haya separadores de residuos. Y recuerdo que una vez llegué y los vi hechos de pallets, unos pallets que les habían regalado de un centro comercial. O sea, no tenían que gastarse una gran cantidad de dinero en separadores de residuos. Ellos buscaron la forma de hacerlo de manera muy efectiva y pues muy, muy, muy responsable, ¿no? Desde luego hay que tomar en cuenta los campos tortugueros que tienen la reforestación, naturación o restauración con plantas nativas. El manejo de las colillas de cigarros también tienen grandes ejemplos. Hay muchas cosas que hacen en Chagüe. E insisto, no lo hacen con dinero, lo hacen con iniciativa, lo hacen con una gran creatividad. No sé si estés de acuerdo, Raúl, con este tema. Ya también quiero comentarles, me están compartiendo mis compañeros de FI, la pregunta de Laura. Tenemos 2 hoteles del NH que tienen jardines para polinizadores. Tenemos también otros hoteles, denme un segundo, escuelas. Tenemos proyectos ya trabajando en escuelas para jardines para polinizadores. Realizamos inventos de biodiversidad, es decir, que es, junto con las escuelas, con los alumnos, porque es importante, no trabajamos solamente con el maestro o con el área académica. A quienes buscamos empoderar para la responsabilidad de acción es a los alumnos, ¿no? Desde luego buscamos que esos hoteles para abejas también tenemos, los hacen algunas escuelas, los inventarios de biodiversidad. Esto respondiendo, perdón, me regresé al tema de Laura, y bueno, pues con Raúl también espero que haya yo cumplido con su inquietud. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias, Laura. Muchas gracias, licenciado, por haber dado respuesta a todas nuestras participaciones, a todas nuestras preguntas y comentarios, y pues agradecerle habernos hablado de tan importante tema que nos da un panorama sobre las actividades que realiza la Fundación, así como la importancia de esta. Comentarle que el licenciado Benigno González García, director de la Facultad de Planeación Urbana y Regional, le agradece su exposición y le da la más cordial bienvenida a esta su facultad. Si me permite, a nombre del licenciado Benigno González García, le voy a hacer entrega de la siguiente constancia, que a la letra dice: Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Planeación Urbana y Regional, entrega la siguiente constancia al licenciado Joaquín Arturo Díaz Ríos como ponente de la conferencia Fe México y el Desarrollo Sostenible, en el marco de la celebración del 20 aniversario de la licenciatura en Ciencias Ambientales, un panorama internacional, que se llevó a cabo de manera virtual en la plataforma MC Teams para estudiantes de la Facultad de Planeación Urbana y Regional el 30 de abril del 2021. Firma el licenciado Benigno González García. Muchísimas gracias, licenciado. Muchísimas gracias por habernos impartido tan importante tema. Gracias, maestro Tomás. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, y estamos pues muy interesados en cualquier iniciativa que tengan, cualquier agenda que podamos compartir con los alumnos, con la facultad o con cualquiera de las personas que estuvieron aquí acompañándonos. Muchas gracias. Estamos muy orgullosos de haber podido, de haber sido invitados por ustedes y de participar con una gran institución como lo es la UAM. Muchas gracias, licenciado. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Gracias.